Faltan 12 votaciones de tablero. Estas las vamos a iniciar de viva voz. Sigue trabado el sistema. Es la segunda vez que pasa hace varios días. Se había instruido a los técnicos que dieran una pericial. Parece que ya lo van a poder volver a usar. Sí, senador Zoé Robledo. Olvido en el escaño el senador Robledo. Sí, a nombre del grupo, a retirar en la economía del proceso esta propuesta que se puede hacer de forma económica mientras se restablece el sistema y de manera muy sincera, a título personal, estoy seguro de parte del grupo, hacer un reconocimiento a la mesa directiva porque estas largas sesiones se han llevado a cabo con orden, con respeto y con mucha tolerancia. Sabemos que su posición es complicada, un reconocimiento en ese sentido. Entonces tomen esta votación en votación económica, si es de aceptarse o no la propuesta. Le agradecemos al senador Zoé Robledo y sus palabras también. Gracias a todas sus compañeras senadores y le reconocemos a todos, el Senado está trabajando y trabajando responsablemente. Por favor, denle lectura a la propuesta y después tomen en votación económica si es de aceptarse la propuesta, por favor. Doy lectura a la propuesta. En ningún caso el pago del presente impuesto será inferior al que resulte aplicar al monto de ingresos brutos de la tasa del 5%. La cantidad que resulte de aplicar los ingresos brutos dicha tasa no será materia de compensación o integración para efectos de diferimiento del impuesto, por lo que no le resultará aplicable a dicho importe las disposiciones previstas para las pérdidas contenidas en los artículos 63, 64 y demás relativos del presente ordenamiento. Quedan exceptuadas del pago referido en el párrafo inmediato anterior las personas morales que se encuentran en periodo preoperativo o de inicio de operaciones, el cual no podrá superar los 2 años, las que enfrenten situaciones naturales catastróficas o de colapso de mercado, así como aquellas que tengan ingresos inferiores a 300 millones de pesos en el ejercicio. En este último supuesto, dicho monto se considerará de manera global o agregada para todas aquellas empresas que tengan grupo de accionistas de control común. Tratándose de personas morales que obtengan un resultado fiscal negativo por 2 años consecutivos o insuficiente para cubrir dicho porcentaje, podrán optar por diferir el pago de la tasa mínima o su faltante en un plazo máximo de 2 años, a menos de que opten por la disolución, liquidación del personal moral, caso en el cual los accionistas que voten favorablemente, administradores y liquidadores, serán responsables solidarios del pago de las contribuciones relativas. Las pérdidas derivadas de personas morales en condición de disolución no podrán ser aplicadas o empleadas por contribuyente alguno para compensar o integrarse a las utilidades de otras empresas con el objetivo de diferir el pago de contribuciones. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, señor presidente. Continúe con las siguientes propuestas, secretaria, por favor, en términos de lo aprobado por el Pleno. Propuesta del senador Ríos Peter, artículo 9. En ningún caso el pago del presente impuesto será inferior
al que resulte de aplicar al monto de ingresos brutos de la tasa del 5%. La cantidad que resulte de aplicar a los ingresos brutos dicha tasa no será materia de compensación o integración para efectos de diferimiento del impuesto, por lo que no resultará aplicable a dicho importe las disposiciones previstas para las pérdidas contenidas en los artículos 63 y 64 y demás relativos del presente ordenamiento. Quedan exceptuadas del pago referido en el párrafo inmediato anterior las personas morales que se encuentren en periodo preoperativo o de inicio de operaciones, el cual no podrá superar los 2 años, las que enfrenten situaciones naturales catastróficas o de colapso de mercado, así como aquellas que tengan ingresos inferiores a 300 millones de pesos en el ejercicio. En este último supuesto, dicho monto se considerará de manera global agregada por todas aquellas empresas que tengan grupo de accionistas de control común. Tratándose de personas morales que obtengan un resultado fiscal negativo por 2 años consecutivos o insuficiente para cumplir dicho porcentaje, podrán optar por diferir el pago de tasas mínimas o su faltante en un plazo máximo de 2 años, a menos de que opten por la disolución, liquidación del personal moral, caso en el cual los accionistas que voten favorablemente, administradores y liquidadores, serán responsables solidarios del pago de contribuciones relativas. Las pérdidas derivadas de personas morales en condición de disolución no podrán ser aplicadas o empleadas por contribuyente alguno para compensar o integrarse a las utilidades de otras empresas, con el objetivo de diferir el pago de contribuciones. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse, de admitirse a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continúe con los demás reservas, por favor. Propuesta del senador Monreal Ávila, artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Para determinar la renta gravable al que se refiere el inciso E de la fracción 9ª del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras considerarán como ingresos exentos del impuesto los ingresos derivados de estas actividades que no excedan de los 200 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal. Por los ingresos que excedan el tope señalado, se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Son todas las propuestas del artículo 9. Continúe, por favor, con las del artículo 27, perdón. Propuesta del senador Héctor Larios, artículo 27. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Fracción 8ª. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes, personas físicas de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72 y 73 de esta ley, así como aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción primera del artículo 17 de esta ley, y de los donativos. Estos solo se deduzcan cuando haya sido efectivamente erogados en el ejercicio que se trate. Se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente e instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o en otros bienes que no sean títulos de crédito, con excepción de las tarjetas de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continúe, por favor, con las del artículo
Doy lectura a la propuesta de la senadora Arriola. Artículo 27. En caso de las aportaciones a fondos de ahorro, estas solo serán deducibles cuando, además de ser generales en los términos de los 3 párrafos anteriores, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores. La aportación del contribuyente no exceda de 13% del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda al monto equivalente, 1.3 veces en el salario mínimo general del área geográfica que corresponde al trabajador, elevando al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el reglamento de esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, a discusión, señor presidente. Son todas continúe con las propuestas del artículo 27. Artículo 29 de la senadora Mariana Gómez del Campo. Doy lectura. Fracción 20ª. El 87.5 de los consumos en los restaurantes, para que proceda la deducción de la diferencia, el apego deberá de hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de los monederos electrónicos que el efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción 5ª de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles, tampoco serán deducibles los gastos en comederos que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, estos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se presente el servicio adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto. El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación de servicios de comedor, como son el mantenimiento de laboratorios especialistas que estudien la calidad de la idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta que se ha dado lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Continúe, por favor, señora secretaria, con las propuestas del siguiente artículo. Son todas del artículo 29. Continúo con el artículo 33. Por favor. Del senador Rosas Aispuro. Artículo 33. Los porcientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preparativos son los siguientes: 5% para los cargos diferidos, 2, 10% para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, 3, 15% para las regalías para asistencia técnica, así como para los otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción cuarta del presente artículo. Cuarto, en el caso de los activos intangibles que permitan la explotación de bienes de dominio público o la prestación de un servicio público concesionado, el porciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de los años por los cuales se otorgó la concesión, el cociente así obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en %. Tratándose de las contribuyentes que se dediquen a la explotación de yacimientos de mineral, estos podrán optar por deducir las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, el ejercicio en que las mismas se realicen. Dicha opción deberá ejercerse para todos los gastos preoperativos que correspondan a cada yacimiento en el ejercicio que se trate. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continúe con las siguientes propuestas del artículo 35. Artículo 35. Presentado por el senador Luis Fernando Salazar Fernández. Para la maquinaria y equipo distintos a los señalados, fracción 14ª, el 10% en otras actividades no especificadas en este artículo. 15ª, 100% en la conversión a consumo de gas natural y para prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continúe, por favor, con las siguientes propuestas.
Artículo 59. La propuesta de la senadora Dolores Padierna consiste en no incluir el artículo 59. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Vuelvo a preguntar, quienes estén por la afirmativa de aceptar la propuesta, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Continuamos con la... Artículo 60, también propuesta de la senadora Padierna. La propuesta es no incluirlo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 61. La propuesta de la senadora Padierna es no incluirlo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta a discusión, señor presidente. Artículo 63 y artículo 64, artículo 65, artículo 66, artículo 67, artículo 68, artículo 69, artículo 70, artículo 71, artículo 72, artículo 73, también propuesto por la senadora Padierna, es no incluirlos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 79 de la senadora Mariana Gómez del Campo. Fracción sexta. Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades. Inciso I, fomento de acciones para mejorar la economía popular. Inciso J, la educación financiera para niños y adolescentes, mediante los cuales se fomente la cultura del ahorro, el sano, responsable manejo y distribución de los recursos económicos y el bienestar financiero en general. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén porque se admita, a favor de levantar la mano. Quienes no estén de acuerdo en que se admita, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 88 de la senadora Padierna. Doy lectura. Los integrantes o accionistas, personas físicas de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de las sociedades de inversión de renta variable acumularán en el ejercicio de los ingresos que obtengan por los intereses generados por los instrumentos gravados que forman parte de la cartera de dichas sociedades conforme al artículo 87 de esta ley. Dicho ingreso será calculado por las operadoras, distribuidoras o administradoras de las sociedades según corresponda, para determinar la parte del ingreso correspondiente a la ganancia por enajenación de acciones emitidas por la sociedad. En lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 22 de la ley, estarán a lo siguiente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente.
Propuesta del senador José María Martínez, artículo 93. El límite establecido en el primer párrafo de este inciso no será aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su enajenación en los términos del reglamento de esta ley. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Propuesta de la senadora Mariana Gómez del Campo, artículo 103, fracción sexta. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de sus trabajadores. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes no acepten a discusión, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 106 de la senadora Mariana Gómez del Campo. Doy lectura. Las personas físicas que realicen actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año del calendario anterior no hubieran excedido de la cantidad de 2 millones. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. A discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 107 de la senadora Mariana Gómez del Campo. Doy lectura. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. Fracción primera, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Fracción segunda, presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta sección o dentro del primer mes siguiente al inicio de las operaciones del aviso correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a esta sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante las autoridades fiscales dentro del mes siguiente a la fecha en que se dé dicho supuesto, cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes del que se trate excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 137 de esta ley o cuando no se presente la declaración informativa a que se refiere el cuadro párrafo del citado artículo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta que se ha dado a discusión. Consulto a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 108, senadora Mariana. Artículo 108, senadora Mariana Gómez del Campo. Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de esta sección u opten por hacerlo en los términos de otra, pagarán el impuesto conforme a las secciones primera o segunda, según corresponda de este capítulo, y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dichas secciones aquella que se le dé dicho supuesto. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la discusión, señor presidente. Artículo 109, propuesto por el senador Lavalle Mauri. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 134 de esta ley, en lugar de aplicar el dispuesto en el artículo 124 de la misma, deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos, excepto tratándose de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques, de los que deberán deducirse en los términos de la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Propuesta de adición de un artículo. Propuesta de adición de un artículo 110 bis. del senador Lavalle Mauri, 110 bis. Con dependencia de lo dispuesto en el artículo 127 de esta ley, los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos mensuales mediante declaración que presentarán ante las oficinas de autorización de la entidad federativa en la cual obtengan sus ingresos. El pago mensual al que se refiere este artículo se determinará aplicando la tasa del 5% al resultado que se obtenga de conformidad.
Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha adición. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa a la discusión, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 112 del senador Lavalle. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta sección calcularán el impuesto que les corresponde en los términos de la misma, aplicando la tasa del 2% a diferencia que resulte de disminuir el total de los ingresos que obtengan en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto equivalente a 4 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 113 del senador Lavalle Mauro. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto de esta sección tendrán las obligaciones siguientes: solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta sección o dentro del primer mes siguiente al inicio de las operaciones del aviso correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a esta sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante las autoridades fiscales dentro del mes siguiente a la fecha que se dio dicho supuesto. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Propuesta artículo 114 del senador Lavalle Mauri. Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de esta sección u opten por hacerlo en los términos de otra, pagarán el impuesto conforme a las secciones primera o segunda, según corresponda de este capítulo, y considerarán como fecha al inicio de ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dichas secciones aquella en que se dé dicho supuesto. Los pagos provisionales que le corresponde efectuar en el primer ejercicio conforme a las secciones 1 o 12 del capítulo, según corresponda, cuando hubieran optado por pagar el impuesto en los términos de los mismos. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 135 de la senadora Mariana Gómez del Campo. Eliminar el segundo párrafo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 146 del senador Salazar. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, que les correspondan las siguientes deducciones personales: los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, los gastos de funerales, los donativos no onerosos ni remunerativos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 151 del senador Larios Córdoba. Fracción octava. El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos del artículo y del artículo 185 no podrán exceder del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos que por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción tercera de este artículo. Consulto a la Asamblea si se acepta discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 181 del senador Rufo Appel, fracción cuarta. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de empresas que el 31 de diciembre de 2009 operaban bajo un programa de amparo de decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación publicado el 1 de noviembre de 2006 y que hayan cumplido con sus obligaciones en materia del impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 216 bis de la ley del impuesto sobre la renta que se abroga. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 182, senador Rufo Apel. Que conserve la documentación a que se refiere el artículo 71, fracción novena de esta ley, con la que demuestran que el monto de sus ingresos y deducciones que se celebren con partes relacionadas resultan de la suma de los siguientes valores: los precios determinados bajo los principios establecidos de los artículos 173 y 174 de esta ley, en concordancia con las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y administraciones fiscales aprobadas por el Consejo de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que sustituyan sin tomar en consideración los activos que sean propiedades del contribuyente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Artículo 183, senador Rufo Apel. Inciso C. Los residentes, en caso de exceder el plazo señalado por el párrafo anterior, no se considerará que el residente en el extranjero tiene establecimiento permanente en el país, siempre que la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue integre el impuesto correspondiente a las actividades de maquila realizadas en el territorio nacional y por el residente en el extranjero en los términos del artículo 176 de esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente.